Queridos amigos, amantes de recorrer la región del pensamiento y de aprender pensamientos profundos, quiero advertiros que ayer, en el vídeo número 13, me extendí excesivamente. Cuando no me di cuenta, o cuando me di cuenta, ya habían pasado más de 16 o 18 minutos. Pero quiero también advertiros de que allí se explican cosas interesantes. Quiero advertiros de que allí se dice que Nietzsche propuso a la humanidad un objetivo, una finalidad única. Y que él dijo que no se le entendería hasta que pasara muchos años, siglos. Y yo os puedo decir que todavía no se le ha entendido. Si las propuestas de Nietzsche se llevaran a cabo, la humanidad sería muy diferente. La humanidad, vosotros no la podéis cambiar, seguramente, pero sí que podemos cambiarnos a nosotros mismos. Sí que efectivamente podemos entrar en esa pasión por conseguir la configuración creativa de nuestras vidas. Y eso ya es extraordinario. Ahora, también os diré que eso no es una tarea fácil. Es una tarea complicada. Y vamos a ir viendo cómo Nietzsche la realiza y cómo le cuesta sudor y lágrimas. Pero la realiza. Ahora, es un objetivo y es una finalidad que merece la pena. Es una finalidad que engrandece enormemente a los seres humanos. Bien, estábamos viendo, explicando aquellas especie de patrañas que tenemos en nuestra cabeza y que nos impiden que avancemos y desarrollemos esta especie de configuración creativa de nuestras vidas. Y estábamos, por tanto, en la expresión de Dios ha muerto, que Nietzsche la utiliza para efectivamente eliminar muchas de esas patrañas que tenemos en nuestra cabeza. La última de las que habíamos hablado era del intento por parte de Descartes de demostrar que Dios existe, basándose en una prueba de una fuerza de la razón para que la razón imponga la realidad a lo que efectivamente es solamente ideas de nuestra mente. Bien, es interesante de ese vídeo también saber que hubo una confusión y que hay una confusión que tenemos que liberarnos de ella, que es la confusión del valor de todas nuestras ideas y de todos los pensamientos que tenemos en nuestra cabeza. Los pensamientos y las ideas que tenemos en nuestra cabeza deben de ser sometidos a análisis. No son tan evidentes. Deben de ser sometidos a análisis y deben de ser rechazados aquellos que no sean capaces de pasar por el filtro de la pasión por la vida. Y sobre todo, deben de ser eliminados aquellos que son tan perjudiciales para todo el juego de nuestras vidas y de las de los otros. Aquellas imposiciones que nosotros o que personas creen que tienen la verdad y la imponen solo exclusivamente porque la ven con claridad en su cabeza, sin haber tenido en cuenta otros criterios, como puede ser el criterio de hablar con los demás, de tener en cuenta las ideas de los demás, de tener en cuenta aquello que los demás dicen. Cuando efectivamente se cree que esas ideas son tan verdaderas y tan absolutas, se están cometiendo errores muy graves, que son errores que imponen y que destruyen
la vida de los demás. Una cosa, queridos amigos, es la verdad y otra cosa es la certeza. Yo puedo tener una certeza de algo y lo puedo ver con toda claridad, pero eso es un estado mental mío. Y otra cosa es la verdad, que es una realidad objetiva y que tiene que tener en cuenta otros criterios y no solamente el estado mental mío, el estado ese que se ve con mucha claridad y con mucha evidencia. Una cosa es la verdad y otra cosa es la certeza. La certeza es un estado mental, una posición mental, y la verdad es otra historia. Bien, bueno, por lo tanto, la verdad de que Dios puede existir, Descartes no la demuestra. Él lo único que demuestra es una certeza en su interior, que puede servirle para estar muy tranquilo y dormir muy tranquilo. Otra de las pruebas, ya acabo con este tipo de pruebas, otra de las pruebas que cuando yo estudiaba tenía un profesor de metafísica y este profesor, que se llamaba Caffarena, nos aludió a esta prueba y a mí me ha hecho pensar muchas veces. Él decía que es una prueba que se encuentra en el pensamiento de Kant. Y la prueba vendría a decir más o menos lo siguiente. Sabemos que Kant pone las condiciones de posibilidad de la ciencia y para que haya un conocimiento científico se necesitan de alguna forma encuentros sensibles, que hay un material sensible que acaba llenando a lo que es el concepto vacío del entendimiento. Bien, evidentemente, con nuestra sensibilidad, con nuestros sentidos, no somos capaces de tener un contacto con Dios, no hemos podido poder tener un contacto, ni se puede tener un contacto con Dios, para que esos sentidos le envíen material al entendimiento y que podamos efectivamente demostrarlo. Pero es verdad que luego Kant habla del ser humano por otra vía, que es la vía del deber, la vía del corazón, la vía de los deseos. Hay otra vía por aquí, la vía de las ideas, que él le llamaba. Y en esa vía, decía este profesor, que existe un deseo en todos los seres humanos, innato, de que haya un ser supremo. Y por lo tanto, ese deseo no puede ser absurdo. Sería absurdo que todos los seres humanos desearan que hubiera agua y el agua no existiera. Sería un absurdo. Efectivamente, parece un absurdo que exista una especie de deseo en los seres humanos y que ese deseo no pueda ser nunca satisfecho porque no existe el objeto de satisfacer ese deseo. Por lo tanto, si existe el deseo de que haya agua o la necesidad de que haya agua, el agua debe de existir. Porque si no sería un absurdo. Bien, esta prueba tampoco tiene una contundencia, como podéis ver, de ninguna de las maneras. Es sencillamente un indicio de que podría existir ese ser que, de alguna manera, va a satisfacer las necesidades del ser humano. Pero es un absurdo. ¿Y qué? Es decir, si no fuera así sería un absurdo. En la naturaleza hay muchos absurdos. Es decir, son también posiciones mentales de que si es un absurdo no puede ser verdadero. Por lo tanto, esta tampoco es una prueba que sea determinante. Ahora bien, si estas pruebas que existen hemos encontrado que no son determinantes para demostrar que Dios existe, también es verdad que no hay ninguna prueba que pueda rechazarlo. Entonces, una posición personal podría ser perfectamente. Si no hay una prueba para demostrar que Dios existe, ¿por qué voy a decir que existe? Pero si no hay una prueba para decir que Dios no existe, ¿por qué voy a decir que Dios no existe? Entonces nos quedaríamos con esa situación un poco de
es la libertad, que cada uno decida como buenamente pueda. Pero lo que interesa aquí ¿es beneficioso ese pensamiento para el desarrollo y para la configuración creativa de la vida? ¿Es beneficioso o es perjudicial? Y aquí es donde entramos ya con la posición de Nietzsche. Cómo él desarrolla o cómo él trata el tema de la muerte de Dios y sobre todo el tema de la religión, al que le dedica capítulos muy serios y muy profundos, sobre todo en un libro maravilloso que escribió que se llama Humano, demasiado humano. Seguiremos hablando de cómo trata Nietzsche el tema de la muerte de Dios y sobre todo el tema de la religión. Con textos, basándonos en textos y leyendo y conociendo lo que él efectivamente decía sobre estos asuntos. Muchas gracias. Mañana seguiremos. Gracias.